Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Buenas noches, esperando que todos por acá en la llave de los misterios estén muy bien. Hoy nos ocupa un tema que es polémico para algunos, interesante para otros, pérdida de tiempo en opinión de algunos, pero que suscita mucha controversia y de la cual pocos pueden pasar desapercibidos, bien sea que den su opinión a favor, en contra, o que tengan que aceptar que el tema no es una cuestión menor cuando se habla hoy día. Es un tema realmente que vale la pena conocer desde cualquier punto de vista que uno se lo plantee. ¿Cuál es el tema que nos ocupa el día de hoy acá en la llave de los misterios? El programado de hoy va a tratar sobre el Estado moderno de Israel. ¿Es el pueblo de Mas justo reitero yo que para entender la cuestión del Estado de Israel, la cuestión de la Tierra Santa, hay que entender justo la cuestión de los judíos. ¿Por qué existiu? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué los motivos? Justo porque los judíos de Alemania son alemanes. ¿Entiendes las confusiones? Si usted for alemán, mira, ese adentrar en la tierra de los judíos, usted no será bienvenido, porque usted no es judío, usted es un alemán. Mas usted es judío. Então, se você é judío e também és um alemão, tu te adentras de retorno a tu terra madre, tu serás rechazado, porque dirão a ti, foi o que ocorreu, Os judíos de Israel, de aquele lugar, que é daquelas terras, origem dos judíos, diziam: não queremos usted, fuera, ustedes são alemanes, não vos queremos. Mas então se estabelece um conflito, porque usted odia os alemães, se usted é judío. Pero que os alemães, ou melhor dizendo, os judíos que se chegam com seu navio, nesta situação, eram alemães, porque vieram de Alemanha, eram nascidos em Alemanha. Daí que se estabelece um conflito entre os judíos que eram judíos e entre os judíos que eram judíos, mas que também eram alemães. Mira a confusão, mira. Luciano, muchacho, para que todo fluya con normalidad, vamos a tratar de no pisarnos y de dar mi espacio para poder hacer introducción al tema y plantear los asuntos de una manera concreta, porque si no vamos a estar hablando del conflicto árabe-israelí y de la situación de Israel, que es muy amplia y nos va a llevar aquí toda la madrugada y no vamos a terminar en nada. Así que, por favor, mi conexión no es tan buena como quisiera, no me pisen, y si ven que me caigo, espérense unos segundos porque retorno para plantear el tema de una manera coherente y no hacer acá un lío. Voy a comenzar de nuevo por allí. Buenas noches, muchachos. Mi nombre es Paco Pancho. Francisco Costa me llamo. Por acá, en serio, me conoce como Paco Pancho. El tema que nos ocupa en la noche de hoy, acá en la llave de los misterios, es el asunto no sencillo de la pregunta: ¿el Estado moderno de Israel es el pueblo de Dios?
tenemos primero que saber qué es el Estado de Israel, porque no solamente existió un solo Israel, eso lo tocaremos más adelante. Israel es un país soberano de Oriente Próximo, que se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al este con Siria y Jordania, con Palestina y el Mar Muerto al este, con Cisjordania al oeste, con la Franja de Gaza, al suroeste con Egipto, al sur con el Golfo de Acaba, en el Mar Rojo, con una población de casi 9 millones de habitantes. Tiene su sede principal de, y centro económico y financiero en Tel Aviv, y su capital recientemente fue ratificada porque el que al parecer tiene que ratificar las cuestiones políticas para que en el mundo se tengan como tales, eh, Estados Unidos, lo cual suscitó eh, no pocas controversias al situar Jerusalén como la capital nuevamente del Estado de Israel. Ustedes se preguntarán, ¿por qué acaba de decir Paco Pancho de que hay varios Israel? Bueno, existen varios Israel porque no es lo mismo definir al Estado moderno de Israel a definir a una nación. Son distinciones técnicas que parecerían que no tienen importancia, pero que sin embargo sí que las tienen. No es lo mismo un Estado que una nación. Las naciones eh, constituyen normalmente estados, pero una nación es un particular en cuanto a la definición de lo que significa un Estado. Un Estado es un conjunto de instituciones que poseen una autoridad, una potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Es un ente político, quedémonos con esa palabra, político. Se reserva derechos, como por ejemplo la aplicación de la ley, la administración de la justicia, monopolio de la fuerza, en un ámbito territorial determinado, por supuesto. Eso es un Estado. Una nación, por otra parte, viene etimológicamente de la palabra nacer. Está ligada al hecho de donde se nace. No solo en su aspecto físico, espacio territorial, en donde se derivan derechos de pertenencia, derecho de suelo y usolis, así como también en lo tocante a comunidad, donde se está ligado por parentesco, ya sea consanguíneo o por lo que la tradición familiar deviene, ¿no? Y los vínculos culturales, religiosos, lingüísticos, que emparentan a la grey de una sociedad determinada. Estas personas que constituyen naciones asumen derechos sobre un territorio y son, o por lo menos se definen así, independientes en el mismo. Una vez habiendo dejado esto en claro, tenemos que responder de una manera muy rápida que si abordamos el problema en cuanto a lo que respondería un agnóstico tradicional, un ateo tradicional, un ateo en general, eh, la pregunta sería respondida con un rotundo no. Un rotundo no, porque tendría primero que probarse que un Dios determinado existe para que pueda subsecuentemente existir un pueblo de ese Dios. No probado Dios, no probado su pueblo. El tema moriría allí y vamos a cerrar aquí y ya no tenemos nada más que hablar. Muy aburrido, ¿verdad? Bueno, por eso tenemos que decantar por esta otra arista que plantea la hipótesis de que el Dios de Israel y lo que determina la Biblia sea el parámetro para determinar si esta pregunta se puede contestar afirmativamente o no. Si le preguntas generalmente a un judío sionista, te va a decir que sin duda alguna el Estado moderno de Israel es el pueblo de Dios. Si le preguntas a un judío de otras vertientes, como por ejemplo los que están asentados o estuvieron asentados hace poco porque fueron expulsados de Guatemala, la comunidad Leptahor, ellos te van a decir que no,
porque solamente se podrían constituir en una nación política con el advenimiento de su Mesías. No habiendo llegado ese día del advenimiento de ese Mesías, para el pueblo judío, no podrían, consecuentemente, constituirse en una nación política. ¿Son una nación? Claro que son una nación, porque son un conjunto de personas que comparten por tradición rasgos culturales, como les decía, lingüísticos, eh, de costumbres, tienen leyes que los rigen, pero no son un Estado. Otra cosa que hay que señalar, vamos a comenzar por el aspecto cristiano. Según algunos predicadores, Dios, cumpliendo promesas, constituyó lo que es el Israel bíblico. Ese Israel al cual el Dios bíblico, cuyo nombre era todo un caso citar y manifestar, y que se utilizaban y se siguen utilizando nombres honoríficos para referirse a aquel, y solo en situaciones muy especiales se le hacía uso al nombre de Dios. Según la Biblia, escoge a un pueblo quien es depositario de un conjunto de obligaciones, según las cuales, una vez cumplidas, Dios se comprometía a procurarle un conjunto de tierras y condiciones solamente bajo la condición que cumplieran con ese pacto. El Estado moderno de Israel, el pueblo de Dios, se puede considerar que es la nación moderna de Israel. Ese Estado secular que fue constituido luego de que termina la Segunda Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones lo cree procedente, y a su vez luego del, de la extinción de la Sociedad de Naciones y el advenimiento de la conformación de las Naciones Unidas, se crea la promesa de constituir un Estado palestino que agrupe de manera pacífica al pueblo judío y al pueblo árabe, con condiciones bien establecidas en una resolución de la ONU que el pueblo árabe, los vecinos del actual Israel, no pudieron acordar, no estuvieron de acuerdo. Es así como en 1948 surge la resolución de las Naciones Unidas, la declaración del Estado de Israel, no aceptando los vecinos esta situación, y se establece la guerra árabe-israelí. Con el advenimiento de esta guerra, los territorios que el mandato británico que tenía desde que fue conquistado ese territorio al Imperio Otomano, venía prometiendo, el mandato británico tenía establecido un territorio para Israel, que luego, producto de la guerra, fue muy superior al que inicialmente se planteaba. El Estado de Israel vivía anteriormente, según muchos, de manera pacífica. Coexistían cristianos, coexistían drusos, samaritanos, árabes, jordanos y jordanos, y vivían en paz y en armonía. Esto es lo que muchos critican actualmente del Estado moderno de Israel, que una vez que se demarcan esos territorios de la manera, como muchos dicen, arbitraria, por parte de Naciones Unidas, en cuanto al mandato británico que se estableció ahí, en ese territorio de Oriente Próximo, fue que comenzó el conflicto árabe-israelí.
tenemos que plantearnos, sin lugar a duda, para que el tema pueda tener objeto, que lo que establece la Biblia es la medida de la razón y la legitimidad que tiene el pueblo moderno de Israel para arrogarse los derechos como la nación bíblica de Dios. Pero no podemos pasar por alto que lo que considera la Biblia cristiana, detengámonos ahí, es que estas promesas hechas por Dios al pueblo al cual se le reveló en el patriarca Abraham y subsecuentemente en sus hijos Isaac y Jacob, no eran absolutas. Estas dependían de una serie de condiciones que el pueblo de Israel no supo realmente honrar. Y así tenemos que en las consideraciones bíblicas nos encontramos con el Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, que establece literalmente: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Se está refiriendo al pueblo bíblico de Israel. Después continúa en el versículo 2 del mismo capítulo 28. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Qué pasó? La nación bíblica de Israel, según se cuenta en la misma Biblia, no honró este compromiso. Desobedeció el acuerdo que tenía con Dios y subsecuentemente esa promesa ya no iba a recaer en los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Literalmente se establece en la Biblia, en Deuteronomio 28:62, y quedaréis pocos en número, aunque erais multitud como las estrellas del cielo, porque no obedeciste al Señor tu Dios, y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer, destruirlos, y seréis arrancados de la tierra en la cual entrasteis para poseerla. El Israel físico no cumplió con las condiciones del Deuteronomio y por tanto fue destruido. El Israel físico, o sea, el moderno Estado de Israel, el Estado-nación de Israel, creado en 1948, no cumplió con las condiciones de Deuteronomio 28 y por tanto fue destruido. Quebrantó el pacto de Dios. Así se establece que la promesa hecha por Dios a Abraham, según el cual la simiente de aquellos iba a ser prolífica, ya no más, porque la última consecución de la oprobiosa manera con la cual deshonraron el pacto que habían hecho con ese Dios bíblico fue rechazar al Mesías prometido. En las enseñanzas judías, el advenimiento de un Mesías, de un libertador, era algo muy esperado. Para el cristianismo, Jesucristo es el Mesías prometido que iba a llegar de ese pueblo. El pueblo judío lo rechaza y al rechazarlo, Jesús mismo en los evangelios signa el finiquito de ese otrora pueblo escogido por Dios y abre el compás a un nuevo Israel, no físico, no Israel nación tradición, sino un Israel espiritual. Y así dice en Mateo 21, del 33 al 41, básicamente, de la Biblia cristiana, lo que se establece como la parábola de los labradores malvados. Y aquí, haciendo uso de la analogía, el evangelista señala que Jesús instruye a sus apóstoles en un pasaje según el cual había un señor dueño de una tierra
que la pone bajo tutela de unos labradores, la encomienda a estos, la arrienda a estos. Los labradores que hacen uso de esta y luego, en el tiempo de la cosecha, manda a pedir cuentas el dueño de la misma y manda a sus trabajadores a que recojan los frutos, a que reciban los frutos. Y los labradores malvados, que es la representación del pueblo de Israel, luego entenderemos eso de la lectura que cada cual haga, no solamente se negaron a darle los frutos, sino que mataron a estos trabajadores. El patrón manda más empleados, vuelve el mismo destino, matan a los empleados. En tercera instancia, manda a más empleados, un ejército de empleados, con su hijo, pensando de que van a respetar al hijo cuando lo ven, al hijo del dueño del campo. No solamente matan a los empleados, sino que matan al hijo del dueño, porque suponían que así la heredad iba a quedar en sus manos. Entonces es allí donde el evangelista señala que el dueño de esa labranza dará su viña a otros labradores. ¿Y qué creen ustedes que hará con esos labradores malvados que mataron a su hijo? Entonces, lo que señala Jesucristo, y creo que todos los cristianos coincidirán en que lo que establezca Jesucristo es la medida de lo que se va a creer en la cristiandad, es que al haber rechazado ese pueblo judío bíblico de tradición al Mesías, Jesucristo, sellaban y signaban ese privilegio que otrora tenían y se hacían, cerraban la puerta a lo que anteriormente se les había concedido honrosamente, ¿no? Que era ser la nación que encabecería al Salvador del mundo, que era lo que a final de cuentas están esperando todavía los judíos. Rechazan al Hijo de Dios que tienen los cristianos, signan su destino. Y se abre marco a la nueva nación de Israel, esta nueva nación de Israel profetizada por Jeremías, este nuevo Israel espiritual, donde el pacto entre el Señor con la casa de Jacob y la casa de Judá no va a ser igual, sino que va a ser un pacto en virtud de la aceptación del conocimiento del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ese es el nuevo Israel que existe, muy distinto al Estado moderno de Israel, que es un ente político y no una nación espiritual como la que se profetiza en la Biblia en Jeremías. Es bastante amplio lo que establece el profeta. No quisiera yo realmente ahondar más allá de la cuenta en lo que a los versículos se refiere, pero sí les podría someramente resumir que no solamente en estos libros antes comentados se detalla esto, sino que en hebreo habla de la superioridad de este nuevo pacto, no el pacto deshonrado por la nación tradicional bíblica de Israel, sino la espiritual que surge es superior, porque ya no va a asignarse en motivos de raza, en motivos de tradición. Estas consideraciones quedan en el pasado. Los que se van a considerar hijos de Dios y por ende su pueblo son todos los que lo acepten a Él como Señor y Salvador. No se fija ni en la carne ni en la raza, sino en los que sigan y cumplan el nuevo pacto, para hacerse acreedores de la promesa de Dios. Los que aceptan su promesa son hijos de Dios y parte de ese Israel espiritual del que habla Jeremías en la Biblia. Bueno, muchachos, no sé si ustedes quieran comentar algo al respecto. También por allí hay otros versículos del Nuevo Testamento
que loan las promesas de Jesucristo. Les reitero, esto es según lo que dice la Biblia, indistintamente de que yo crea todo, parte o nada de lo que les acabo de decir. Simplemente la respuesta a la pregunta, ¿es el Estado moderno de Israel el pueblo elegido de Dios? La respuesta es, según la Biblia y según lo que crea cualquier cristiano, rotundamente no. Según lo que crea un judío sionista seguramente sí, porque ellos no van a guardar la tradición del Nuevo Testamento, porque desconocieron al Mesías. Y se le pregunta, como ya anteriormente le dije, a un agnóstico, a un ateo, te va a decir, Dios no probado, por ende pueblo no probado. Bueno, si quieren hacer alguna apreciación, y abrimos por allí el canal a debate, a compartir, a intercambiar ideas sobre este tema, sobre el cual se pueden decir muchas otras cosas más, pero traté de resumir, aunque no lo parezca, en la medida de lo posible, para no hacer el tema más espeso de lo que ya de por sí es. Adelante, cambio. Paco, muy bien estructurado, enhorabuena, me está encantando. Claro, a mí me surge una pregunta desde el punto de vista, incluso aprovechando tus conocimientos en derecho, Paco. Desde el punto de vista de la costumbre y desde el punto de vista histórico, un pueblo, independientemente de la religión, el pueblo hebreo, el que vivía en la zona de Palestina, de Judea, ¿no formaron en alguna ocasión algún tipo de comunidad a la que y que de esta comunidad se derivase algún tipo de derecho sobre la tierra, Paco? Claro, por supuesto, Alain. Por supuesto. Y la tradición y la pertenencia como nación, la permanencia en una tierra por un tiempo determinado, genera derechos. Derechos como pisatarios, derechos como poseedores pacíficos. Bueno, aquí hay un... ¿Qué tan pacíficos serían? Pero por supuesto que generan derechos. Por eso es que fíjate, en cuanto a la adquisición de la ciudadanía, hay dos principios generales en derecho, que es el ius solis, que es el derecho de tierra, que es precisamente ese derecho que se acredita a una persona por nacer en un territorio determinado que constituye un estado, y el ius sanguinis, que es este derecho de sangre que crea pertenencia en cuanto a un conjunto de personas que hayan vivido en un territorio específico durante una cantidad de tiempo y que haría acreedores a los descendientes de estas personas de tales prerrogativas como ciudadanos, ¿no? En el caso de la adquisición de la ciudadanía. Por supuesto que existió un pueblo tradicionalmente llamado Israel. Esto se señala no solamente por la Biblia como tal, sino que existen aparte, por supuesto, otras fuentes que dan fe de que existió un pueblo de Israel. Existió un pueblo de Israel que se asentó en esos territorios. Pero eso quiere decir que ese pueblo del desierto era pueblo de Dios alguno. No lo sabemos, yo no lo sé, particularmente yo no lo sé. Pero existe un pueblo que tradicionalmente habitó, como muchos otros, esas tierras que pasaban de una mano a la otra. Hay una famosa estela de un faraón en el antiguo Egipto que da fe de esto que te estoy diciendo, Alain, muchachos, que es donde se reconoce al pueblo de Israel, la existencia del pueblo de Israel. Y esto sirve como base para que se pueda establecer que realmente sí hubo un pueblo que moró en las antiguas tierras de Canaán
y que hoy día se sigue manteniendo. Estas personas seguramente tendrán derechos sobre el territorio y seguramente los habitantes, los cananeos, que tuvieron conflictos con ellos y los pueblos eh, de los cuales le conquistaron las tierras de esa tierra prometida de la Biblia, también tendrán derechos. Entonces, por eso es que también te decía, depende a quien les pregunte sobre la legitimidad de ese pueblo de Israel, bíblico, repito, el pueblo de Israel bíblico, que tiene relación con el moderno actual, el moderno pueblo de Israel. Por supuesto que tiene relación, pero eso no quiere decir que como tengan relación, lo que asumen aquellos teniendo en cuenta la Torah va a ser prueba que ellos sean pueblo de Dios, que son dos cosas muy distintas. Seguramente tienen derecho a esos territorios en condiciones relativas a lo que las diferentes conquistas determinaron, seguro que sí, pero no por ser pueblo de Dios. Eso sí, a mí me queda muy claro, es mi opinión particular, eso sí, cambio. Vale, Paco, simplemente porque darte 15 segundos para que tomes un poquito de agua, ¿eh? Paco, maravilloso, o sea, coincido, o sea, independientemente de Dios, el pueblo judío existe antes de ser elegido, escogido, seleccionado para ocupar esa tierra, ¿no? Así que muchísimas gracias por la respuesta, Paco. No, vale, a la orden. Como antes le estaba comentando en días pasados a Alfred, a los muchachos, el tema moriría rápidamente si se plantea como un asunto de lo probable o lo probado, porque la sentencia es una sentencia de fe. Cuando tú preguntas si algún conjunto de instituciones que agrupan a una nación es un pueblo de Dios, tiene que contestarse la pregunta de cuál Dios. Y después de contestarse la pregunta de cuál Dios, no es menor el asunto de que si ese Dios existe. Porque si no, se estaría hablando de básicamente la hipótesis de la hipótesis de la hipótesis, lo cual no es malo, lo cual para nada es incorrecto, pero por eso les hacía hincapié en el asunto para mí de vital importancia, que era tratar este tema desde el punto de vista que la hipótesis bíblica fuese el parangón, que la hipótesis bíblica fuese la razón de verdad, el criterio de verdad a utilizar en este caso, ¿no? Porque la pregunta es una pregunta de fe. Y si es un asunto de fe, tiene que ser tratado en la misma línea de ideas, ¿no? La línea de ideas es, se tiene algo como sagrado, se tiene algo como divino, pues, ¿cuál es la institución para los cristianos que signaría si esto es así o no? La Biblia. Y para los judíos, la Torá. Los judíos, tradicionalmente, los que no son sectas cristianas, que hay por allí algunas comunidades que son judíos cristianos, pero los que no lo son, no reconocen a Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, como el Mesías. Por supuesto que para ellos no va a ser igual el tratamiento que se le va a dar a estas consideraciones que para un cristiano. Para un cristiano tiene que entender, porque no es potestativo, es un asunto de dogma, que el pueblo de Dios actual no es el pueblo de Dios anterior. El pueblo de Dios anterior es el pueblo tradicional, el pueblo que tradicionalmente se le dio la oportunidad de abrir la puerta a la salvación del mundo, como le llaman los cristianos. Pero que al haber deshonrado, incumplido y mancillado las promesas hechas con Dios, promesas sumamente difíciles, realmente de cumplir, dada la naturaleza del hombre. Pero bueno, cada quien acepta las promesas que quiera, en realidad, y cada quien acepta las condiciones que prefiera.
Hay un asunto por allí que me llama la atención y es que muchos consideran que la comunidad religiosa judía acepta que el Israel moderno es el pueblo de Dios. Y esto no es necesariamente así. Lo que hoy conocemos que impera en el Estado moderno de Israel es una suerte de grupo, ni siquiera lo quiero llamar movimiento porque, pero seguramente lo es, no, claro, por supuesto que lo es, que vendría a fundarse también por allí con, con el mandato británico que mantenía poder sobre el Israel que luego se convirtió en Estado, que hoy conocemos, que es el sionismo, ¿no? Y no es para nada igual el enfoque sionista religioso que le pueden dar algunos al enfoque religioso ortodoxo que le puedan dar otros, como por ejemplo los de una ya famosa o tristemente famosa vertiente del judaísmo, que es esta que agrupa a los de Lev Tahor, que son más o menos algo así como 200 personas judías súper recontra ortodoxas que viven en distintos puntos del globo, mayoritariamente Estados Unidos, en algunas partes de Israel estuvieron un tiempo y estaban destacándose en Guatemala, para quienes el Estado moderno de Israel, el Estado político de Israel actual, no estaría cónsono con lo que la Torá les demanda, porque todavía no han tenido la llegada del Mesías prometido. Y en opinión de algunos personajes que se han entrevistado de allí, eso le quitaría legitimidad a la situación de la judeidad actual. Lo que pasa es que hay mucho de ad passionum, ¿saben? Este tipo de falacias que ponen el asunto emocional como si fuese un argumento, cuando en realidad no lo es. Cambio. Así es, mi querido amigo Salomón, digo Paco Pancho. Es interesante, ¿qué es lo que hace al pueblo de Israel el pueblo de Israel? Pues la Torá. Ahí la Torá, Moisés está mandando a que observen los lineamientos por estatuto perpetuo por todo el tiempo. Antes, bueno, dice estatuto perpetuo, ¿no? Antes no había reyes, no había nada más, estaban pues ahora sí que los sacerdotes. Ya después cuando tuvieron un rey, pues ya fue otra cosa, ¿no? Pero siempre deberían de observar la Torá, la ley. No eran mandamientos complicados, sino que eran, digamos, una constitución. Entonces ellos lo tuvieron que observar, repetir diariamente sus versículos, sus letanías, observar las fiestas y nada, pues todo al cobijo del rey. Ya cuando el ungido del Señor vendría a la tierra del pueblo de Dios para liberarlos de sus mayores opresores, porque ese territorio estuvo ahora sí que en pugna todo el tiempo. Si no llegaban los babilónicos, llegaban los egipcios, y si no llegaban los egipcios, bueno, una tierra muy conflictiva. Bueno, ya todos sabemos esa historia, ¿no? Pero en realidad las personas que manejan digamos la creencia de que son el pueblo de Israel precisamente porque sus padres les inculcaron ese conocimiento, y aparte de que hablan hebreo, ¿no? Esa es la máxima.
Y ha habido diferentes grupos de judíos a través de la historia. Están los judíos hasídicos, estos hombres que comentas tú que viven en Guatemala, otros que son judíos sefardíes que quedaron desbalagados por todo el mundo y pues ostras, le tienen una buena macaniza que ya no se acuerdan ni cómo se llaman. Pero eso no quiere decir que no exista grupos que no hayan olvidado sus tradiciones y que hoy por hoy hagan el retorno a Israel y que ese se les ha permitido por no sé, por qué será, pero pueden llegar a Israel y vivir tranquilamente ahí en ese lugar. Por las cuestiones, digamos, de nostalgia del ayer, pero ya que estaba también predestinado que el Mesías vendría a libertar al pueblo de Israel. No se imagina, por ejemplo, si tú lees los escritos cristianos, porque ahora sí que ahí ya metiste ahí a los cristianos, pues tendríamos que ver de dónde nace el cristianismo y si tiene razón de ser el cristianismo, no tanto el judaísmo. Ya que dices que el pueblo de Israel perdió los derechos porque no observaron la ley o no observaron los mandamientos que se les dio por estatuto perpetuo. Entonces, estos tíos que aparecen a través del mundo, pues se considera que pues no son del pueblo de Dios porque simplemente no guardan la ley, ¿no? Incluso que algunos son demasiado ortodoxos o muy ortodoxos como los hasídicos. Ellos dicen que también, al igual que los que están en Guatemala, dicen que Israel no debería de estar ahí, sino que hasta que el Mesías los lleve con mano poderosa y milagrosa, como se espera que el Mesías tenga que llegar. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Y por otra que el cristianismo, pues básicamente hay una versión del cristianismo dentro de los esenios. Así como estaba el evangelio, los evangelios apócrifos dentro de los esenios, había un tío que era el hombre justo, que habla de un tío que vivió también en cierto tiempo, que era parecido al Jesús que conocemos dentro del cristianismo. O sea que ya había habido un protoevangelio o un protocristo. Eso deja mucho que desmerecer de la historia de Jesucristo. Es conflictivo y hay que estar muy culturizado para conocer la historia del pueblo judío a través de toda la historia, ¿no? Cambio. Efectivamente, Charlie. El asunto comienza y termina en la Biblia, porque es la que signará lo que es, lo que fue, lo que es y lo que será. Por ahí respondiéndole a Hugo, saludos muchachos, saludos todos por ahí que están compartiendo. La respuesta la encuentras en los evangelios, Hugo. Hay una parábola que es la parábola de los invitados, que responde a esa pregunta que hace. Si religiosamente, si todo creyente en ese Dios, en el Jesucristo, es su pueblo, no. Si todo creyente en Dios, sacando a Jesucristo, es su pueblo. Tendríamos que enfocarlo de esta manera. Tendríamos que ver la parábola de los labradores malvados, que les hacía referencia anteriormente. La parábola de los labradores malvados, que la encontramos en Mateo 21:33, donde si alguien tiene un hijo y no se lo aceptan, ese alguien te va a considerar parte de su grupo, de su grey, de su pueblo. Entonces, para los cristianos, teniendo a Jesucristo como el Hijo de Dios y Dios mismo, si
no le aceptas a su hijo, pues él no te va a aceptar en su reino. Tenemos también que considerar la parábola de los invitados a la boda. La parábola de los invitados a la boda la encontramos en Mateo 22, del versículo 1 al 14. Y te habla precisamente de ese Israel físico, representado por unos invitados que no aceptaron la invitación a la boda. Y de otras tantas personas encontradas en el camino por las que estos fueron reemplazados en esa fiesta. Básicamente en esa época, en general, se metían en un mismo saco a los gentiles como ese pueblo que no era el llamado en principio, que luego fue llamado en Cristo. Entonces la respuesta sería sí, si ese pueblo manifiesta que es creyente en ese Dios con su Hijo, estarían llamados a ser considerados como la nueva Israel espiritual. Y hay quien dirá, pero ya va, ¿cómo que nueva Israel espiritual? ¿Y cuándo murió la vieja? Cuando tú te lees el Evangelio en Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44, Jesús lamentó la destrucción de Jerusalén, sabiendo que sería destruida. Lo dijo antes de que sucediera, porque no conoció el tiempo de su visitación. Así lo plantea. ¿De cuál visitación? De la visitación de él. La entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. ¿Recuerdan? Jesús en el burrito, la película. Bueno. Jerusalén sería destruida, y esto lo profetiza. Perdón, Paco, continúa. No te preocupes, Arturo, bienvenido. Jesús profetiza esta destrucción de Jerusalén 70 años antes de que sucediera. Los romanos destruyeron el templo aproximadamente 70 años después de que Jesús supuestamente dijera esto. Y desde la destrucción del templo de Jerusalén no ha habido ni sacrificio, ni sacerdote, ni templo. No ha habido templo donde hacer sacrificio, ni sacerdotes de ese templo destruido. La relación de Dios con la nación física de Israel fue cortada. Porque este pueblo tradicionalmente rechazó a Dios mismo en la figura de Jesucristo. Esto, según algunos, iba a pasar de cualquier manera, porque así estaba profetizado. Y eventualmente la salvación estaría abierta a toda la humanidad sin distingo. La única condición era la preferencia inicial del pueblo judío, que fueron los primeros llamados, pero no se iba a quedar la salvación en aquello, porque el advenimiento de un Mesías ya estaba profetizado. La cuestión fue que el pueblo judío de la Biblia eran los elegidos iniciales y básicamente renunciaron a ese privilegio, y esto devino en que luego ese privilegio estuviese abierto a un pueblo distinto, que serían, no sé, para llamarlo de una manera, los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Los que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Con esa aceptación validarán ese pacto. Sea que veamos ese pacto que tiene sentido, que no tiene sentido, injusto, absurdo o no. Ya esas son otras determinaciones. Se lo aclaro de una vez porque me van a decir, Paco Pancho aquí está predicando. Yo estoy siendo objetivo porque no podré hablar de la Biblia
sin citar su versículo, iba a decir sus artículos. Entonces, este nuevo pacto que se crea entre el Israel espiritual y el nuevo pueblo de Dios, se dice que está, y lo dice la Biblia en Jeremías, creo que en el capítulo 31, está dado en las entrañas, escrito en los corazones de los pertenecientes a ese pacto. Y luego hay un asunto un tanto críptico que me gustaría en algún momento que nos los aclarara cuando tuviese oportunidad por ahí. Big Manía, cuando se conecte, se lo voy a preguntar, seguro que sí, que es que en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 34, dice que no hará falta se enseñen entre prójimos, porque todos me conocerán. La única parte que no me queda clara de todo esto que he revisado es cuándo es ese tiempo. ¿Está hablando del tiempo de la Nueva Jerusalén o el tiempo del Israel espiritual? ¿Cómo podemos concluir sobre este tema? Que la promesa del Israel tradicional, del Israel pueblo del desierto, que se dice recibió un mensaje de Dios, fue condicional, y las condiciones, al no haberse cumplidas, no pueden todavía entrañar la promesa exclusiva dadas a esto. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado por ahí la charla. Igualmente seguimos conversando todo lo que ustedes quieran acerca de esto, pero básicamente todo el material que tenía por allí para compartirles a ustedes. Por ahí me quedan algunas cositas por ahí sueltas, pero básicamente era eso. Gracias por escuchar, por participar, por estar siempre por acá en la llave de los misterios. Hasta luego. Cambio. Entra a todas nuestras redes sociales.